Muy buenas tardes, mi profe Luis Fernando, profe Maribeli, Laura, Edgar, Edward y demás asistentes quienes participamos en este importante reto de compartir algún conocimiento que tenemos en proceso y que es de interés general ante los retos del futuro en este mundo tan divergente en situaciones de alta complejidad. No sin antes agradecer la invitación que me han cursado y que en nombre de nuestra universidad y del semillero de investigación CEIMA, Centro de Investigación y Mayéutica, estamos trabajando para identificar aquellos retos en donde debemos apostar todos nuestros esfuerzos para que los futuros profesionales seamos parte de la solución y podamos participar activamente en salir a generar empleo y no a buscar empleo, a trabajar por los objetivos de otro, no debe ser la constante. Básicamente es buscar soluciones a todos aquellos problemas sociales y liderar procesos de integración en las diferentes comunidades que tanto lo necesitan por carencia de recursos y principalmente por carencia de conocimientos. El día de hoy vamos a compartir algo muy breve, muy sencillo, relacionado con lo que nos ha tocado asumir con el posconflicto. Pues siempre estaremos en conflicto de una u otra forma y vamos a desarrollar estos 5 puntos muy brevemente, acorde con el tiempo que nos han generado para este proceso. Inicialmente miraremos qué propósitos tenemos con este compartir de conocimiento, unas oportunidades sobre el emprendimiento social, los retos que debemos asumir con el emprendimiento social, el impacto del marco normativo que en Colombia tenemos y que pues tanto igual debe ser en otros países de Latinoamérica, acorde con nuestras investigaciones. Así es. Y algunas recomendaciones relacionadas con este asunto. Perdón. Entonces, inicialmente tenemos que lo fundamental como propósito es aportar lo que es la generalidad del emprendimiento social del posconflicto en Colombia y no solo en Colombia, en diferentes países de Latinoamérica. Es importante identificar qué oportunidades tenemos y cuáles son esos retos que debemos asumir, porque a partir del análisis de toda esta normatividad y de todas las políticas públicas que se han generado, es de desconocimiento en diferentes sectores en un alto porcentaje sobre las opciones que hay para emprender, porque siempre la constante siempre es acorde con lo que hemos investigado, que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Pero lo fundamental en este proceso es la formulación de planes de negocios para que el dinero llegue fluidamente. Entonces vamos a dar unas recomendaciones también con relación a esto del emprendimiento en el posconflicto y pues por supuesto entender que el emprendimiento social pues es un modelo de negocio muy interesante que nos permite hacer una inmersión de alto impacto y de integración social en los diferentes contextos, regiones y en Colombia principalmente en la profundidad de nuestra geografía, aquellos sitios en donde por la desigualdad, por la pobreza, por la falta de oportunidades, se generan todos estos conflictos que conocemos en nuestro país y que pues por supuesto se han ido menguando, pero hay diferentes grupos delincuenciales organizados que están en función de desestabilizar lo que se traía. Sin embargo, esos retos los debemos superar
en equipo, en familia, con la integración de todos los actores. Todos debemos integrarlo, como lo vamos a decir más adelante. Hay unas cifras que son importantes tener en cuenta y es que el emprendimiento social ha crecido en diferentes sitios del mundo. En Colombia tenemos que creció en un 28% con respecto al 2021 para el año 2022 y que en el 2022 la inversión en emprendimientos sociales alcanzó los 100 millones de dólares y esto con la inversión de diferentes actores, tanto a nivel internacional por cooperación nacional también y por cooperación internacional. Ese crecimiento nos permite conocer, identificar que las mujeres cada día están más empoderadas y se ha ido incrementando ese emprendimiento que lideran las mujeres, las líderes sociales en los diferentes contextos que tenemos en nuestro país, acorde con la diversidad cultural que aquí tenemos. En este sentido, el emprendimiento social tiene unos efectos muy importantes que vale la pena tenerlos en cuenta. Y es que el posconflicto nos permite promover el desarrollo económico y social en aquellos sitios en donde se han generado todos estos problemas, todas estas situaciones de desorden y que hoy pues se busca salir adelante en una mejor situación para todos. Esto también contribuye a la reconciliación entre las diferentes posturas, pensamientos, culturas y demás. Damos cuenta de la discriminación y el alejamiento de algunas poblaciones por su raza, por su cultura, por sus creencias, por sus ideologías. Y esto también nos permite hacer como un proceso de resiliencia, es levantarnos ante esas situaciones críticas, pero, pero aquí el gobierno interviene y este Plan Nacional de Desarrollo de este nuevo gobierno es importante que lo interioricemos, lo estudiemos y que todos nuestros estudiantes y toda la sociedad civil sepa qué es lo que hay allí inmerso, que muchas veces por no leer, no investigar, no tenemos el contexto para poder discernir y poder innovar sobre todas estas situaciones en los diferentes frentes que tiene nuestro país. Emprendimiento social a partir del turismo, del desarrollo agroindustrial, de la recuperación eh, del ecosistema agrícola que se fue desarticulando por los tratados de libre comercio, principalmente con la privatización de las semillas. Y pues todos estos problemas sociales y ambientales, la deforestación, el calentamiento global, nos motivan, son fuentes de motivación para hacer planes de negocios focalizados al emprendimiento social. En este orden de ideas, entonces, nosotros tenemos unas oportunidades. Estas oportunidades básicamente están focalizadas a partir de generar soluciones innovadoras y vale la pena resaltar que aquí la innovación tiene tres puntos claves, que es la innovación en producto, en servicio y en procesos que permitan mejorar la calidad de vida de las diferentes comunidades, las diferentes espacios en los sectores y regiones de nuestro país, para buscar una paz mucho más sólida y un proceso, sobre todo un proceso de reconciliación. Y claro, aquí en esto es importante que todos nos integremos desde la academia, el sector empresarial, los gremios, la sociedad civil. Claro, los medios de comunicación, algunos no ayudan mucho, gracias pues a los medios alternativos por las redes sociales, pues la comunidad se informa mucho más, con mucha mayor veracidad sobre lo que realmente sucede en el contexto. Estas oportunidades implican diferentes variables y es la primera es la reconstrucción
de infraestructura, de servicios y sobre todo del tejido social, que es importante tenerlo con claridad. Por eso, en este plan de desarrollo, porque es la guía natural, la guía fundamental que tenemos todos en Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo, allí se vislumbran diferentes líneas en educación, en emprendimiento, en desarrollo agrícola, agroindustrial y el manejo de las tierras para que las personas se integren y podamos ser parte de la solución y para que haya inclusión social en todos los diferentes sectores y minimizar los problemas que tenemos en las comunidades altamente vulnerables. Aquí es donde entra a funcionar algo importante que es el programa que tiene el Plan Nacional de Desarrollo relacionado con jóvenes en paz, donde a aquellos jóvenes se les va a subsidiar para que estudien, para que trabajen y para que hagan labor social, a cambio, pues, para protegerlos de que sean víctimas de los diferentes grupos delincuenciales organizados. Y esto garantizará, pues, obviamente, un desarrollo sostenible. No es fácil la tarea, pero no comenzarla sería más difícil. Hay una creación de ecosistemas de emprendimiento social que es importante tener en cuenta porque por regiones, acorde con su idiosincrasia, con su nivel cultural, con el nivel socioeconómico en donde están, pues hay que generar redes de emprendimiento, ecosistemas que estén acorde a esas situaciones reales y poder garantizar que en este posconflicto se tengan oportunidades para todos a partir de ese desarrollo del emprendimiento social. Así pues, nosotros ante esta situación tenemos diferentes retos eh, en el posconflicto. Retos de emprendimiento social. Uno importante es que debemos compensar esa insuficiencia de recursos, esos recursos económicos que están por allí encriptados, que todos creemos que no existen, pero sí los hay, pero no los sabemos, no sabemos acceder a ellos porque la limitante cognitiva o de conocimiento mejor no ha permitido que las comunidades accedan a esos recursos porque no saben formular un plan de negocios, no sabemos formular un proyecto y por lo tanto ahí es donde la academia en su parte de la triada que tiene la Ley 30 de Educación Superior, la proyección social, es donde se debe integrar ayudándole a las comunidades con estos retos de asumir cómo formular esos planes de negocio, cómo hacer proyectos sostenibles. La falta de apoyo institucional es evidente. ¿Por qué razón? Aquí cuando decimos institucional, hacemos referencia básicamente a organizaciones civiles, a organizaciones empresariales, a los gremios, incluso a la academia, porque no todas las universidades estamos en función de trabajar para ayudar en la solución a los problemas. No estamos siendo parte de la solución como debe ser. Algunas universidades están focalizadas solamente en cumplir con lo que dice la norma para alcanzar la acreditación institucional y ahí se olvida porque no hay el suficiente apoyo económico para salir a las regiones a ayudar a las comunidades. El desconocimiento, esto es terrible porque como no se lee, como no se investiga, la línea principal es la investigación, el contexto, leer, tener la información para poder tomar decisiones. Y en esto tenemos que ayudar nosotros, los académicos, los investigadores, las universidades, tenemos que ser parte de la solución en estos procesos. Hay dificultades para acceder al financiamiento que todas estas situaciones se están tratando de solucionar con el nuevo Nacional de Desarrollo que ya los vamos a compartir en los articulados básicos de esos para que lo conozcamos.
Esa falta de apoyo institucional implica que todos tenemos que estar inmersos en buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades altamente vulnerables. Somos, según los indicadores Gini, uno de los países con más altos niveles de desigualdad, de pobreza, de hambre, de desempleo. ¿Que se están cerrando las brechas? Sí, pero aquí todos tenemos que ser parte de la población, de la solución. Y en esto, pues, tenemos que ingresar a un proceso en donde con capacitación, formación en las comunidades podemos lograr minimizar ese alto nivel de desconocimiento que tiene la población sobre todas las oportunidades que se tienen para hacer desarrollo social. Hay uno muy sencillo que es muy sencillo y Colombia podría ser potencia mundial del turismo de naturaleza y es básico, es elemental y no genera mucha inversión. Entonces, eso tenemos que moverlo todos nosotros en las comunidades, que son quienes conocen esos terrenos para promover y exportar turismo de naturaleza, traer a los extranjeros para que conozcan todo lo que tenemos de este paraíso que es Colombia, una belleza. Por eso es importante en estos retos integrar cuatro importantes variables que son el pensar, el investigar, el emprender y solucionar. Eso lo hemos llamado los pies, con los pies en la tierra para poder garantizar la sostenibilidad y que no sea solamente el acercamiento o el impulso solamente por conseguir unos recursos y que después eso se desconecte de la realidad. Por eso lo hemos llamado con los pies en la tierra, pensar, investigar, emprender y solucionar. Así, pues, con base en todo lo anteriormente dicho, pues tenemos que mirar cuáles son las normas que tenemos vigentes en nuestro hermoso país. ¿Para qué? Para podernos apoyar en ellas, porque solo con estas normas nosotros podemos desarrollar todo los sueños de futuro que tenemos proyectados. Y en primera instancia tenemos que mirar que tenemos la ley 2294, que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo que se ha denominado Colombia Potencia de la Vida. El artículo 100 permite que entidades estatales puedan celebrar contratos de mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro para promover la economía popular y comunitaria. Que toda la comunidad se integre en función, voy a dar un ejemplo solamente, el turismo de naturaleza o la comercialización de productos agrícolas en diferentes comunidades en donde son víctimas de los comerciantes que se lucran con los productos del campo y nuestros campesinos, que son los que más trabajan, son los que menos ganan, los que más aportan, los que menos ganan. Y los que más ganan son los que menos aportan en todo el proceso de cosecha, de cultivo, cuidado y cosecha. Eso es una verdad que no se puede ocultar. Y si aquí nosotros como universidades promovemos el desarrollo de la economía popular y comunitaria, pues lograremos ayudar a solucionar muchos problemas de estos que se dan en el campo. El artículo 80 también de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 88, el 90, el 327, entre otros, estos son los principales para que los exploremos, los miremos y miremos la ley 2069 del 2020 del anterior gobierno. Nos dejó algo muy positivo, que es esta ley del emprendimiento, donde se integra la ley 1014 de enero 26 del 2006, donde aquí se establece toda la integralidad y se dan beneficios tributarios al desarrollo empresarial, al emprendimiento social. Y también tenemos la ley 1293, que promueve la generación del empleo y el autoempleo. Y aquí tenemos algo muy importante, que es el soporte de la creación de leyes. El documento COMPES, allí está toda la investigación. Esto fue hecho en el anterior gobierno, el COMPES 4011. Aquí está
ese documento que nos permite desarrollar todas estas políticas públicas. El COMPES 3527 que promueve todo lo que es el, la productividad y la competitividad empresarial en el país y hay apoyos económicos. Los acuerdos municipales también. Cada municipio, acorde con la pirámide de Kelsen, dice vamos a hacer acuerdos con base en las leyes, hacen acuerdos municipales para apoyar el emprendimiento. Las secretarías de desarrollo empresarial en los municipios tienen la obligación legal de hacerlo. Lo mismo los departamentos. Entonces hay recursos en cantidad, pero por desconocimiento no se aprovechan. Así, entidades como el Instituto Nacional de Economía Social impulsa también, ayuda a todo lo que tiene que ver con la exportación. El Fondo Emprender, tenemos claridad en que hay recursos en el Fondo Emprender que no se retornan, que se le dan al emprendedor, salvo si se garantiza la sostenibilidad y la integración de todos aquellos actores que han estado en conflictos y madres cabeza de hogar y demás. El Ministerio de Comercio, quien regula todas estas políticas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, allí podemos encontrar toda la normatividad para desarrollar el turismo de naturaleza desde el emprendimiento social y todas las entidades de cooperación nacional e internacional por normatividad legal y hacen también parte del bloque de constitucionalidad que forman parte de nuestra constitución también. Todos los acuerdos multilaterales y bilaterales, todos los países tienen por normatividad dar un porcentaje del Producto Interno Bruto a los diferentes países que como Colombia estamos en un proceso de buscar la paz total. Entonces es hacer proyectos y conseguir los recursos. Para eso el la Oficina de Desarrollo Social de Prosperidad Social de la Presidencia tiene esa función de promover todos estos proyectos. Hay algunas recomendaciones y estas recomendaciones son muy elementales. Primero, fortalecer ese ecosistema del emprendimiento social, desarrollar las políticas públicas, promover la investigación sobre el emprendimiento social y esa es una labor que tenemos nosotros desde la academia. Hay muchos temas por investigar, pero nos quedamos a veces en cosas muy sin sentido cuando tenemos todo para buscarle solución a los problemas que tenemos en el contexto. Pero por eso es importante hacer una integración de actores para alcanzar esos escenarios del futuro, los escenarios posibles, deseables, probables y factibles. Se requiere que haya un juego de actores, el Estado, la academia, la empresa, la sociedad civil. Y entonces de esta manera promover la seguridad, solo si se minimiza esa desigualdad de hambre, de pobreza, de inequidad social, pues se va a mejorar la seguridad en los territorios. Pero difícil no hacerlo de esa forma. Difícil, difícil. Para esto nos hemos apoyado en algunas fuentes, como es la revista Global del Emprendimiento, el Ministerio de Comercio Turismo, la Organización de Estados Americanos y el Emprendimiento, Teoría y Práctica de Philip Clotter. Esto nos motiva a concluir la importancia de promover el emprendimiento social y aprovechar todos los recursos que tenemos en el Estado nacional e internacional también por cooperación para garantizar una mejor calidad de vida e irle dando solución a todos estos problemas que tenemos actualmente, que son problemas básicamente motivados por la desigualdad, el hambre, el desempleo y falta de oportunidades para las poblaciones. Quienes vivimos en las ciudades, pues estamos en la zona de confort, pero quienes viven en la Colombia profunda están en una situación altamente crítica y es allá donde se requiere el apoyo de la academia y de la sociedad civil. Con esto, pues invito muy formalmente a quienes quieran participar de todos estos procesos, colaboramos, aportamos y demás. Así nos toque ir al Perú también a ayudar, pero así lo haremos. Y les agradezco mucho su atención. Si hay alguna inquietud, con todo gusto.
Sí, profe. Totalmente, 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 mi profe. Ahí entra otra ley que es la de economía naranja, que no le hemos sacado el jugo totalmente. Todo esto es transversal, todo esto se integra con todo lo que es el desarrollo cultural, escuelas de formación artística y cultural, todo lo que es moda, diseño gráfico, emprendimiento empresarial, agroindustrial, todo es transversal porque todo es una cultura, la cultura del emprendimiento social. Eso sería súper interesante. Mire, cuántas mujeres en Bogotá. Yo conozco mujeres que trabajan para grandes empresas en talleres satélites de moda y les pagan, pero muy mal. Y es una esclavitud del siglo XXI de una forma y con un ropaje de democracia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ayudar a buscarle solución a todas estas situaciones. No sabe, no sabe. Mire, mire, hay una entidad en Colombia que es una burocracia total y lo voy a decir así con todo el respeto del mundo, pero con argumentos. Aquí en Colombia se creó en el gobierno del señor Pastrana en el año 70 por allá, una figura que es la Cámara de Comercio y le delegaron a esta Cámara de Comercio la función sustancial de recaudar el impuesto de desarrollo empresarial. Y la función básicamente de la Cámara de Comercio es promover el desarrollo empresarial. Pero si usted va a la Cámara de Comercio a pedir un apoyo para un emprendimiento, difícilmente se lo dan. Y si lo dan, difícilmente lo dan porque la gente no tiene los recursos económicos para pagar esas asesorías tan costosas, cuando eso debiera ser gratis. Yo no conozco ningún programa que ayude al desarrollo empresarial social con 0 pesos de pago. Ahí hubo uno en Bogotá que era Bogotá Emprende, pero quien pagaba eso realmente era el distrito de Bogotá. Eso no lo, la Cámara de Comercio no invierte. Lo que ha hecho la Cámara de Comercio en muchas partes del país es incrementar todo su patrimonio. La Cámara de Comercio en Bogotá es dueña de cantidad de empresas sin ánimo de lucro, ¿no? Dicen que sin ánimo de lucro. Sí, profe Maribel. Bueno, pues yo quería comentar un poquito en relación al tema que menciona el profe Pedro sobre el emprendimiento y es que en mi caso, pues he trabajado como instructora del SENA, del Fondo Emprender, y lo que saco como común denominador es que la mayoría de los empresarios pequeños se les hace demasiado largo, tedioso y exigente el documento que exige el Fondo Emprender para que siquiera presenten en la convocatoria, ¿no? Y eso que pues igual ellos dan todo un proceso de asesoría en la construcción del documento y en la generación de la idea de negocios, pero hay muchos emprendedores pequeñitos que construir un plan de negocios, construir una cantidad de cosas, eso es impensable, sobre todo cuando hablábamos también del tema de Colombia Profunda. Yo hice algunas asesorías a gente que estaba en el Chocó, pero era muy difícil trabajarlo virtualmente porque, pues, yo les hablaba, Sí, por ejemplo, del costo del producto, ellos ni siquiera sabían de eso, ¿sí? sí. Cosas básicas. O a veces era el colmo, me decían: "Profe, lo que pasa es que no hay gasolina para prender la planta, para conectarnos, para tener Internet". O sea, son unas cosas que uno a veces dice. Es que es terrible, es lo que pasa en la Colombia profunda y esas brechas son las que se están tratando de cerrar, pero, pero hay grupos, voy a decirlo así como se debe decir, hay grupos políticos y empresariales que no les interesa que se le dé solución a todos esos problemas tan terribles. En el Chocó, por ejemplo, esa belleza natural que se tiene
y no hay vías de acceso de calidad, es una inseguridad total, tomado por grupos armados que uno ya no sabe por cuál es el ideal de esos grupos, qué propósito tienen, ya perdieron el norte, porque si fuese trabajar por la comunidad, uno diría, pues son parte de la solución y el gobierno, este Plan Nacional de Desarrollo, este gobierno tiene todas las oportunidades, todo para que aprovechemos, nos cojamos de ahí, pero no lo hacemos y no lo hacen ellos. Entonces, parece ser que es mejor negocio tener a la Colombia en enfrentamiento y en situaciones de inseguridad, porque parece ser que eso es lo que más da votos, creo yo, pues. Sí, profe Maribel. Lo que su merced mencionaba respecto a las zonas, yo también hice algunos trabajos una vez en el Putumayo y lo que me di cuenta, y creo que por eso en algunas regiones es la razón de por qué las economías ilegales florecen, es que, sí, empezando porque ni siquiera saben qué es un costo, también se vuelve supremamente difícil el sacar los productos, ¿no? Puede que los muchachos o la gente tenga la mejor intención y cultivan cacao y cultivan muchas cosas, por ejemplo, piña, bueno, en fin, cantidad de elementos, pero luego sáquelos. Luego Sí. véndalos, luego comercialícelos. Mm, Entonces, es más fácil meterse de raspachín, es más fácil, meterse de minero guaquero, porque, pues, al fin y al cabo es lo que hay, ¿no? Es lo que le da a la sí. gente para la papita del día a día. Y Así es, profe. plantearse algo mucho más específico, aunque, bueno, yo no quiero decir que no, porque también conozco emprendimientos que se han hecho, por ejemplo, en la zona de la Amazonía con el arazá y todo este tipo de frutas muy interesantes que han funcionado, pero digamos que para eso se necesita que la comunidad esté madura, que la comunidad entienda las características de la producción a un gran nivel, además, que la comunidad le meta el hombro. Y eso es un proceso largo, mi profe, porque hay que cambiarle la mentalidad a la gente, que no Sí, es para lo del día al día y la papita, sino que eso es por mucho más. Y entonces yo pienso que lo que su merced mencionaba de que la plata está y los programas están, sí, pero el problema no es de plata ni de programas, profe. Ahí vamos a unas cosas mucho más profundas todavía sí, que tienen que ver lo que usted ha mencionado de la inequidad, que tiene que ver con todo este tema de la percepción inclusive que tenemos en algunas zonas, ¿no? Que usted lo decía claramente, preferimos mendigar porque los políticos nos den y nos parece, o a las personas de estas comunidades les parece más fácil. Es bien complejo, mi profe, es bien complejo el sí, tema de generar un proyecto productivo en este país. sí. El problema básico, el problema, es decir, las causas, las variables independientes de todos estos procesos es justamente la falta de conocimiento. Cuando las personas tienen conocimiento, asumen el reto y no hay quien los pare. Pero cuando las personas que son la mayoría en nuestro país no tienen el conocimiento, pues son víctimas de los vivos, de los que sí saben cómo es como dicen coloquialmente, cómo es la vuelta. Aquí es donde nosotros la triada, en esa punta del triángulo que está proyección social, que se articula con la docencia y la investigación, es justamente donde la academia debemos estar. Pero ¿qué sucede? Sucede que muchas universidades, muchas, porque no voy a decir que todas, muchas universidades tienen presupuesto para investigación, pero eso es solamente en el papel, porque la ejecución, vaya a ver, no hay apoyo para salidas a trabajo de campo con las comunidades cuando eso debe ser permanente. Muchas universidades solamente tienen esas situaciones por cumplir ante los pares académicos cuando vienen a renovar un registro calificado, pero en la realidad subyacente, eso no es de impacto. Entonces ahí es donde toca trabajar. Hay universidades que tienen unos excelentes procesos de inmersión y de integración con las comunidades altamente vulnerables, pero la gran mayoría no. Ahí no voy a dar nombres porque sería muy atrevido hacerlo, pero hay muchas que no lo hacen. Sí, profe Edgar.
Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Calderón Saní, vivo en Río Negro, Antioquia. Pertenezco a la Universidad Católica de Oriente. Profe Pedro, agradeciéndole pues su exposición con este ejercicio, porque justamente en este momento yo soy coordinador del programa de comunicación social y nuestro enfoque tiene que ver con el desarrollo y el cambio social en el que estamos vinculados y es lo que usted está planteando. Y encontramos lo siguiente. Mire, las comunidades, y como lo estaba diciendo la profe Maribel en su momento, están cansadas de que nos hagan diagnóstico de cómo estamos, de qué es lo que tenemos, que estamos mal, que estamos sufriendo, que no servimos, que tenemos muchas cosas, que sabemos que somos muy ricos, pero No hay acción. pienso que nosotros como grupos de formación académica, lo primero que tenemos que comenzar a hacer, y ahí hay que retomar algo, es que debemos de comenzar a formar comunidades en su relación con su hacer. Es decir, no es lo mismo que el profesor, el investigador, el técnico, la persona que conoce del rodaje, de cómo se monta un proyecto, lo haga, a que vayamos y le enseñemos a las comunidades cómo se pueden apropiar del conocimiento, gestar su propio proyecto, acompañarlo de cómo se hace un presupuesto, para qué sirve un presupuesto, cuál es la proyección a 20 años de un proyecto que se pueda desarrollar. Infortunadamente a nosotros nos han enseñado y me va a disculpar lo que voy a decir, pero es que tenemos una mentalidad de limosna, que me dan, que me van a dar. Cuando comencemos a identificar de que es necesario formar comunidades, no educar, no darles un cartón para que se digan que son técnicos, tecnológicos, sino formar en procesos de transformación del territorio, vamos a lograr hacer algunas cositas. La primera cosa que yo diría que podemos ayudar es démosle herramientas de apropiación de los territorios a las comunidades, para que con ellas podamos construir a partir de las necesidades que ellos tienen. Y nosotros simplemente haríamos es un acompañamiento del ejercicio que ellos tienen. Profe, muchas gracias. Claro, profe Edgar, gracias, muy amable. Y es ahí donde se integra la articulación entre los diferentes actores, juego de actores, porque eso es justamente, nosotros ya no necesitamos hacer tantos diagnósticos, ya sabemos qué es lo que sucede, ya sabemos cuál es el problema, pero por eso decimos aquí en este slide, es con los pies en la tierra, es decir, pensar, investigar, emprender y solucionar, integrando las comunidades, integrar comunidades. Nosotros podemos desarrollar cursos virtuales, pero muy sencillos, muy digeribles para la persona con menos capacidad cognitiva, que lo comprenda fácilmente para que lo aplique. Esa sería una opción que podríamos desarrollar desde la Facultad ya de Comunicación en la universidad que su merced en donde está. Eso me parece súper. Comunicación social, pues finalmente ahí está una opción, articulando con los profesores de administración, nosotros, los de investigación, los de artes, toda una transversalidad, es decir, una sinergia que nos permita decirle a la gente, mire, es así, es fácil, es sencillo, y estar uno ahí al lado de ellos con líderes comunitarios, con toda la gente más avanzada en conocimiento para guiarlos. Y Es así es la cierto. única forma, no hay otra. Hay una cosa que acabas de decir y que yo diría que es una de las invitaciones que tenemos que hacernos a las universidades, es que pensemos en trabajos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Es decir, no solamente pensar en comunicación social una cosa, sino comunicación social con otras entidades, con otros programas, con otras formas de pensar y lo que nosotros pensemos con otras entidades gubernamentales o privadas o ONGs. Bueno, hay una cantidad de cosas que nos toca que sentarnos, no solamente a tomar tinto, sino además de tomar tinto, que es necesario para los profesores,
es que comencemos a mirar los territorios de otra manera. Sí, Colombia es un país de riquezas. de la belleza, Necesitamos potencia. mirarlo de otra forma.